¿Sabe? Hay países ahí como que se puede hablar de ello como Nicaragua, la condición Ujú, en que está pasando. Honduras también por la cuestión de, pues, de las pandillas. ajá, eh, lo de las visas. de Costa Rica, saber en qué está parada, porque tú sabes que la mucha visita a Costa Rica eh, de alemanes y a Estados Unidos, pues Ujú, yo creo que ha cambiado el modo en que era antes. Yo me acuerdo que yo llegué y todo tranquilo, tú no veías ningún policía ni nada, y hoy día pues ha cambiado, sí, porque esa gente llevan ahí drogas y la usan o la venden, y todo eso ha sí, cambiado. Y por lo último, pues El Salvador, a ver, para que el público tenga una idea. claro, claro. Sí. Así que puede comenzar y por el país que quiera y me dice, pues, eh, lo que cualquier país de eso sufre, la condición que le impide a ese país echar hacia adelante. Y así, en general, hablamos completamente para que el público escuche. Estamos en la radio de La Voz de Borinquen y aquí estamos con Hermes Dávila, un hispanista de Costa Rica. Buenos días, así que cuéntanos. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, creo que es un tema muy amplio. En los últimos, tal vez, 15 días han habido, digamos, acontecimientos interesantes, por lo menos desde acá, ¿verdad? Acá en Costa Rica. Como es un tema muy amplio y como Centroamérica, aunque es una región pequeña, tiene realidades algo diferentes en los 5 países, ¿verdad? A veces es un poco escalabroso, digamos, entrar en la realidad de cada país. Pero, por ejemplo, acá, digamos, si empezamos por el caso de Costa Rica, nosotros aquí en el país estamos viviendo una especie de transición de una nueva élite política. Em, bueno, ahorita el presidente de la República, el señor Rodrigo Chávez, está intentando y lo está logrando de cierta forma, el cambio, digamos, de una nueva élite política. ¿Por qué? Porque, digamos, acá ha habido aproximadamente unos 70, 75 años en que el país ha sido gobernado por una misma élite, digamos. Hay un solo partido político, el cual se turnó al poder en los últimos 50 años después con otro partido, y entre esos dos partidos políticos que estaban liderando Costa Rica, definieron cuál era el camino del país, ¿verdad? Se llegó al extremo, ¿verdad? En que obviamente si el poder no se turna, el poder termina corrompiendo a la gente, ¿verdad? Y lo que se desató fue básicamente una ola extrema de corrupción, en donde todos los días había un caso de corrupción, desde lo más alto hasta lo más bajo. Eso fue permeando casi que toda la sociedad, la corrupción tremenda, ya inclusive, yo recuerdo, inclusive en los años 80 ya se hablaba de la intromisión del narcotráfico en estos partidos políticos que habían gobernado el país. Em, y la gente se cansó. Quizás el meollo o el punto de giro, digamos, el punto de quiebre de esta situación fue la pandemia. En la pandemia, un gobierno socialista controlaba el país. No sabemos cómo rayos, cómo diablos llegaron al poder. La cosa es que se erigieron casi que con el control total, no solo del Poder Ejecutivo, sino de todas las instituciones, incluido el Poder Judicial. La gente estaba cansado de eso y llegó al poder un economista que es Rodrigo Chávez, y junto con él una nueva, digamos, organización, una nueva camada, una nueva pequeña élite política, ¿verdad? Y lo que estamos viviendo justamente ahora es, digamos, una lucha encarnizada, digamos, a lo costarricense, obviamente sin violencia física, por el control,
de las instituciones y por tratar de darle al país un giro, digamos, y tratar de eliminar esa élite política que ha gobernado el país durante más de 70 años, ¿verdad? Hoy en día, por ejemplo, el partido del presidente tiene solamente 9 diputados de 57 en el poder legislativo. Con 9 diputados casi que no se puede hacer nada, ¿verdad? Mucho de lo que ha hecho el presidente y el Poder Ejecutivo ha sido que casi que por decreto, ¿verdad? Sí se han logrado cosas importantes. Creo yo que la población sí está contenta en términos generales por la gestión que se ha realizado, ¿verdad? Hay cambios significativos, digamos, el país estaba inmerso en una maraña de trámites, de legalismos, ¿verdad? Y el presidente junto con sus ministros han intentado retorcer eso, ¿verdad? Destruirlo, para que, digamos, la economía sea un poco más ágil, más rápida, ¿verdad? Por ejemplo, con algo muy sencillo, como por ejemplo abrir una microempresa en el país, eran muchísimos trámites, había que pagar muchísimos impuestos, había que enfrentarse a problemas ya no solo de trámites, sino también de corrupción, ¿verdad? Porque muchos de esos permisos estaban maniatados y estaban en control de una clase política que lo único que buscaba es enriquecerse más, ¿verdad? Entrabar el país y eso evidentemente afecta todo, ¿verdad? Porque la generación de empleo se descalabró, ¿verdad? Se vino abajo. La pobreza empezó a aumentar luego de que venía descendiendo. Am, el desempleo muy alto, inclusive durante la pandemia fue, digamos, el acabose, como le decimos acá, digamos, fue un punto extremo. Y todo eso, digamos, ha hecho que la gente, digamos, se decidiera, digamos, por esta nueva élite política, ¿verdad? Hace 2 días se acaba de publicar un estudio de acá, de la principal universidad del país, la Universidad de Costa Rica, en donde en una encuesta nacional se informa de que los medios de comunicación tradicionales que siempre hemos conocido, tanto en televisión, en radio, en prensa escrita, cuentan ahora con un total desprestigio por parte de la gente, por parte de la opinión pública. La gente básicamente no les cree a lo que dicen los medios de comunicación, no les cree y dentro de lo que opinan, les han preguntado a la gente de que si las noticias que han visto en la televisión, en los diferentes medios, creen que está manipulada y casi que más de un 90% dicen de que efectivamente esa información está manipulada. Digamos, esto está entrelazado con otras cuestiones que ahora vamos a ver, porque ahorita estamos viviendo, por lo menos en el tema centroamericano, una especie de una semiconflicto, guerra fría con Honduras por una situación que se ha generado con la solicitud de visas por parte de Costa Rica hacia algunos países, incluido Honduras. Y hay personas que sin saber la realidad del país, de lo que está ocurriendo, citan o toman información de los medios tradicionales sin darse cuenta que esos medios están ahorita en un conflicto de intereses con el presidente, con el Poder Ejecutivo, porque ellos representan, obviamente, a esa vieja élite que ha gobernado más de 70 años y que está, como decimos acá, en alas de cucaracha, porque muy probablemente en la próxima elección van a perder el control del Parlamento y ya perdiendo el control del Parlamento es casi como decir un chao chao, ¿verdad? De la realidad y del control político que tienen en el país. Digamos, creo que eso es a grandes rasgos lo que ha estado sucediendo en Costa Rica, por lo menos durante los casi 2 años, ¿verdad? Básicamente. Podemos decir entonces que Costa Rica se ha salvado de caer en la izquierda y que ahora pues está recuperándose pues de los gobiernos anteriores. Y pues yo creo que lo han logrado porque hay países que caen y se les hace difícil salir de la izquierda, ¿no? Como ha pasado con Nicaragua, ¿no? Claro, claro. Vea, esto es una historia muy interesante y tal vez el público no la sepa, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el partido o la clase política o la élite política que tomó el control
de Costa Rica, desde el año 1948, cuando se abolieron las Fuerzas Armadas en el país, esa élite política, esa organización, ese partido político o esas cámaras políticas eran totalmente anticomunistas. De hecho, que uno de los, digamos, de los fundamentos del por cual el pueblo de Costa Rica en 1948, cuando hay una guerra civil, se levanta en armas, es por una lucha frontal contra los comunistas que ya tenían el poder en aquel entonces del país. Entonces la gente se armó, ¿verdad? Se fue a darse de balazos. Afortunadamente, digamos, esa guerra civil solo duró un mes, ¿verdad? Con la rendición de los comunistas en el poder. Y luego de eso, digamos, parecía como que Costa Rica tomó un rumbo hacia la derecha o inclusive un poco más socialdemócrata. Lo que pasa es que, como se dice, ¿verdad? El poder absoluto corrompe absolutamente, ¿verdad? Y durante muchas décadas, mucha gente, digamos, hijos de estos supuestos líderes y élite política, se vieron inmersos en ideas del socialismo. Entonces, por ejemplo, empezaron a torcer el país hacia ideas más socialistas, casi que comunistas. Por ejemplo, esto es algo que poca gente lo habla. El último gobierno que tuvo esa élite política, que fue del año 2010 al 2014, con la primera presidenta mujer de Costa Rica, Laura Chinchilla. Esa señora es literalmente seguidora del socialismo. Inclusive, digamos, durante su juventud fue una seguidora de ideas del socialismo. ¿Cómo se llama? Ahorita se me va un pasaje de ella, de la biografía. Tuvo una amistad, se supone que medianamente cercana con los dictadores de Cuba, inclusive hasta con Hugo Chávez, ¿verdad? Hay fotografías que se les ve a ella sumamente contenta y sumamente feliz, riendo a carcajadas con Hugo Chávez, con Raúl Castro, ¿verdad? Entonces, esas imágenes que ya no son solo imágenes, dicen mucho más, si uno las analiza en profundidad, dicen de que el socialismo permeó inclusive a los anticomunistas, a este partido que se llama Partido de Liberación Nacional, y al final se dieron un viraje a la izquierda. Entonces el país viró a la izquierda, su élite política, aunque la gente, aunque el pueblo, pues, el costarricense en promedio, es totalmente anticomunista, es anticomunista y no se puede volver socialista, digamos, de la noche a la mañana. Entonces, esa élite se vio más corrupta hacia la izquierda, ¿verdad? Y el fracaso como la política se ha visto reflejado en todo, o sea, en la economía, en la seguridad, en el seguro social, en las instituciones, en la justicia, en todo, ¿verdad? Entonces, eso fue aumentando durante décadas, ¿verdad? Hasta el límite, ya, o sea, llegó un momento, hasta hace 2 años, en que ya la sociedad como tal dijo, hasta aquí, suficiente de actos de corrupción, es mucho lo que han robado, es mucho lo que se roban cada año. Por ejemplo, aquí sacó una estadística de que Costa Rica es un país muy pequeño, digamos, con su PIB es pequeño, Sí. pero la clase política, esa clase política se robaba, según esta estadística, se robaba cada año unos 2.000 millones de dólares del Producto Interno Bruto. Se lo robaban en proyectos fallidos, en licitaciones, en obra pública, en contratos, etcétera, etcétera. 2.000 millones de dólares que se han estado robando todos los años y que esa plata nunca aparece, ¿verdad? Entonces, eh, el gran beneficio o el gran cambio que ha tenido nuestra sociedad es que se cansó de eso y ahora en este gobierno, evidentemente la corrupción siempre debe existir, ¿verdad? Sí. Pero ahora ya no se ve de una forma tan descarada como se ha visto durante décadas. Sí, lamentablemente Hispanoamérica padece de esa enfermedad de una corrupción rampante que le impide seguir adelante, y por eso es que están hundidos mayormente en la pobreza. Te pregunto, en Costa Rica hay una población enorme de judíos que yo llegué a hablar con ellos cuando fui a Costa Rica,
el caso este de la guerra que está en Israel, ¿crees tú que le ha afectado a ellos y cómo ellos reaccionan allá? Sí, hay una población importante, judía en Costa Rica. Evidentemente, el pueblo judío siempre está, no en los Sí, niveles más bajos de la sociedad, sino en el control político o empresarial. Desconozco realmente si les habrá afectado. Lo que sí es que, digamos, como el poder judío es importante, creo que yo, que casi que alrededor del mundo, el país, la política exterior evidentemente se volcó en favor de Israel, sesgadamente, ¿verdad? Eso es casi que la norma, pero sinceramente desconozco si les habrá afectado. Yo creo que no, en el sentido de porque ya, y ellos están gozando de sus privilegios, de su poder político, de su, etcétera, sí, sí. etcétera, ¿verdad? Bueno, veremos a ver qué pasa con todo eso, pero no hay protesta allá en contra del pueblo de Israel como sucede en algunos países. Sí, sí, digamos, hasta cierto punto. Es que lo que pasa acá, digamos, y creo que eso ha sucedido en países como en Brasil y Sudamérica, lo que es el movimiento evangélico ha crecido, ha crecido bastante, digamos, en nuestro país, y creo que ha sido así en otros países, ¿verdad? De la región. Y el movimiento evangélico es, bueno, es un poco más cerrado en el sentido de que no es tan abierto como el catolicismo, que ha retrocedido. Esto lo veo yo así, el evangelismo tiene una idea tan cerrada de que creen de que obviamente para ellos un evangélico decir Israel es como decir el pueblo santo, el pueblo donde viene Jesús. Entonces, Sí, todo lo que haga Israel, ya sea bien o mal o abusivamente, para ellos no existe. Entonces, cuando ven que hay una guerra ahorita, o, bueno, o este movimiento armado, o este hecho belicoso, evidentemente esa parte de la población va a estar a favor de Israel, a pesar de que Israel pueda cometer, y como lo ha hecho, ha cometido crímenes. actos atroces, ¿verdad? Contra el pueblo palestino, ¿verdad? Entonces, hay una parte de la población que se va guiada por su fe o se va ciegamente guiada por su fe, pero no ha habido manifestaciones como tal. Creo que la población de Costa Rica está más ahorita inmersa en resolver o en tratar de resolver sus propios problemas más que en la política exterior. Sí. Te pregunto, ¿crees tú que la religión y la política se debe mezclar o deben estar separados? Porque en muchos lugares, pues, ven bien, con buen ojo que la religión y la política estén unidas, pero para mí yo creo que deben estar separados. ¿Qué tú opinas sobre eso? Bueno, vamos a ver, hay que separar varias cosas, digamos. De mi forma personal, yo soy ateo. Sí creo, digamos, que la religión se ha adueñado de principios básicos de justicia, de respeto, ¿verdad? Y de paz, y se los ha autoimpuesto. Por ejemplo, el decir de que hay que respetar la propiedad privada, no es ninguna religión la que lo ha creado, eso es la conciencia humana. O sea, ¿por Sí, qué? Porque es obvio que si uno no respeta la propiedad privada, va a tener un conflicto, va a entrar en problemas. Entonces, por ejemplo, sí creo, digamos, que las religiones a nivel global se han adueñado de esos principios o de esos, llamémoslo así, pseudovalores que son importantes para la convivencia humana. Pero el problema está en que cuando, digamos, esos principios no están muy claros en una sociedad, el respeto a la vida, a la propiedad, etcétera, etcétera, entonces es allí donde entran más conflictos. Y una de las formas que tiene esa sociedad para tratar de ponerle un límite a eso, a ese abuso, es por medio de la religión, porque ya es un tema moral, ¿verdad? La gente ya no roba, no porque no quiera o porque no pueda, sino es porque, mira, eso es malo y entonces vas a ir al infierno, Dios te está viendo tus pecados, etcétera, etcétera. Entonces, de mi forma
particular, como lo veo, yo preferiría, digamos, de que el Estado y la religión sean cosas separadas, pero tampoco uno se va a cegar ponerse de espaldas a la realidad. La religión va a influir y es necesaria en el punto en que nos da un límite moral a la gente que no tiene límites como tal, ¿verdad? Entonces, como decimos, es una de cal y otra de arena, ¿verdad? Hay Sí, beneficios y yo, también hay perjuicios. yo entiendo, pero hay países en Mediano Oriente que lo de ellos pues, es la religión, como Irán. Entonces impone a la población pues lo que ellos desean, que la religión controle todo y esto pues es un peligro. Por eso es que yo creo que la religión y la política deben estar separadas. Además, pues yo creo que, por culpa de la religión es que hay tantas guerras en el mundo. Se ha llegado a decir esto es una guerra santa, cuando para mí ninguna guerra es santa. Claro, claro que sí, claro que sí. Eso es lo negativo, obviamente, digamos, de dejarle un control supremo a los supremos líderes religiosos, ¿verdad? Sí, Eh, Pasa es que, reitero, digamos, aunque yo soy ateo, también se ve beneficioso de cierta forma la presencia de la fe, digamos. ¿Por qué? Porque también hay, bueno, ahora lo estaba leyendo, porque estaba recordando un poco, me imaginé que íbamos a hablar de ese tema y me puse otra vez a releer un poco de la biografía de un expresidente que nosotros tuvimos, Braulio Carrillo, que se le llama el arquitecto de Costa Rica, estamos hablando del siglo sí, XIX, y él fundamentó o le dio forma al Estado costarricense a través de la fe y a través de los valores cristianos en ese entonces. Eh, Hoy en día esos valores ya no se ven tan claros hoy en día, o sea, cuando vemos que hay una descomposición social, la delincuencia, el narcotráfico, el sicariato, todas estas cosas se dan porque o sea, quienes debemos asumir nuestro rol no lo hemos hecho. Y también porque, desgraciadamente, no me gustaría decirlo, pero así es porque los padres no están educando a los hijos de la forma más correcta, inclusive con valores, llamémoslo así, valores morales religiosos. O sea, la gente, las familias han cavado su propia tumba, o sea, destruyendo ese principio de respeto. Entonces, em, es bastante difícil, o sea, responder esa pregunta, porque tanto hay cosas negativas como también hay cosas positivas de que por lo menos exista una creencia en Dios, digamos, aunque yo por lo general no lo creo. sí. Háblame un poco sobre Nicaragua. ¿Qué tú crees? ¿Nicaragua estará más tiempo así bajo los Ortega o llegará algún día que cambiará? Mira, el problema de Nicaragua, es una cuestión difícil, digamos, la relación en el caso con Costa Rica. Ya como desde 1900, como el año 1910, unos historiadores, tanto de Costa Rica como de Nicaragua, decían de que cuando habían problemas internos en Nicaragua, entre sus élites que se disputaban el poder, uno de los principales problemas que se atosigaban o que se incendiaban era el conflicto supuestamente limítrofe entre ambos países. Digamos, el caso de Nicaragua es un caso que nosotros lo vemos, es bastante difícil en el sentido, digamos, de que el principal problema de Nicaragua, y creo yo que casi que del mundo entero, es la ignorancia. La ignorancia en el sentido de que la sociedad nicaragüense como tal, cuando tiene un conflicto tanto interno como hacia afuera, la forma en que trata de resolver ese conflicto es por medio de la violencia. Entonces, lo que pasa en Nicaragua con su élite política
es un reflejo de que durante años el pueblo nicaragüense ha tratado de resolverlo por la vía menos indicada, que es las armas, la violencia. Tú si vas a Nicaragua y compartes con la gente es muy amable y todo, pero cuando se les presenta un conflicto, ellos directamente, no puedo decir que todos, ¿verdad? Pero sí, en un gran porcentaje, culturalmente se van a los golpes, a los golpes. Sí, Eso, digamos, tú no lo ves en otros países, digamos. Tú vas a Panamá, tú vas a otra región de Hispanoamérica, y aunque haya un conflicto, la gente, digamos, la última medida es la violencia. Pero en el caso de Nicaragua es este caso muy particular. Ellos han aprendido de que los conflictos se deben arreglar a los golpes o a los que la sangre llegue al río. Entonces, sí, llega un tipo como Ortega, ¿verdad? En donde tiene a su disposición las Fuerzas Armadas porque las tiene compradas. La única forma de sacarlo a él ya no va a ser por la vía, digamos, pacífica. Tendría que ser por la vía de la violencia. sí. Eh, acá en Costa Rica se hablaba, ahorita no se sabe realmente la cantidad de nicaragüenses que viven acá con residencia, pero se hablaba hace unos años, tal vez hace 15 años, de que era aproximadamente unos 500,000. En una población, hoy en día somos 5.100.000. Em, que acá la cantidad de asesinatos de violencia doméstica que aparecían en los noticieros y que le dan vuelta y que pasa una semana la gente hablando del mismo tema, en donde viene un hombre y asesina a una mujer o asesina a sus hijos a machetazos o con un cuchillo. Al principio la población costarricense se indignaba, pero ya cuando otros medios empezamos bueno, se empezó a investigar un poco más de ver quiénes eran los asesinos y los fallecidos, se daba cuenta de que casi que mayoritariamente eran personas que provenían de Nicaragua, en el sentido de que para ellos algo, un problema, por ejemplo, Como si como la fuera su infidelidad, cultura, la cultura sí, de ellos. sí. Entonces, por ejemplo, un problema que aqueja a todo el mundo, por ejemplo, la infidelidad en el matrimonio. En otros países se solucionaría, no sé, el divorcio, la separación, o etcétera, Sí. etcétera. En el caso de ellos, no. En el caso de ellos, no. Es literalmente el asesinato. Me diste, me traicionaste, entonces voy a acabar con tu vida. Y son capaces, porque esto no es porque lo estoy inventando yo, eso está llena, digamos, las redes o los medios de comunicación históricos, de que los asesinatos son así. Si la mujer o el marido, bueno, principalmente la mujer, si la mujer le dio vuelta o traicionó al marido, entonces el marido viene con un machete, la mata a ella y mata a sus hijos, e inclusive a veces se mata a sí mismo. Estos casos se repiten. Entonces, ¿cuál es el problema de todo esto? Es, digamos, que esa es la vía que ha elegido, digamos, el pueblo nicaragüense, la violencia, para solucionar sus problemas. Y en ese sentido, digamos, un problema con la dictadura, con Ortega y con sus élites, para ellos no hay otra vía más que la armada. O sea, yo no veo ahorita, digamos, de que el pueblo tenga la capacidad militar o armada para derrocar a Ortega, porque creo yo, a menos que se muera Ortega o a menos que se muera la Chayo Murillo, yo no veo que en el corto plazo ellos vayan a dejar el poder, ¿verdad? Ellos viven Sí, mucho y controlan las Fuerzas Armadas y no hay forma de cambiar esa situación. sí, yo lo veo difícil un poco porque es la familia Ortega la que está gobernando. Y cambiando el tema, ¿qué me puedes decir sobre Guatemala? Mira, de Guatemala, realmente acá, vea, eso es una cosa muy interesante, que a pesar de que es una región muy pequeña, casi que no tenemos información. Nosotros no nos llega información de lo que ocurre en Guatemala. Lo poco que se sabe en el país de Guatemala es que sí ha tenido, digamos, una inversión económica fuerte, digamos, y Guatemala ha estado creciendo en infraestructura, ¿verdad? Eso ha estado muy bien, pero hablar de lo que es la situación política o la situación cultural, de eso no se sabe nada, no se sabe nada, y yo estoy completamente seguro que en otros países de la región esas no son noticias importantes, tanto ni en Nicaragua, ni en Honduras, ni en El Salvador, lo que ocurre en Guatemala o lo que ocurre en Costa Rica, digamos, la política interna o lo que está sucediendo
eso no está, los medios no lo tocan, digamos, o la gente no está enterada de eso. Entonces, parece extraño, ¿verdad? Sí, Porque debería ser que estemos enterados de lo que está ocurriendo en Guatemala. Principalmente lo que sabemos hoy en día en la región es lo que sobresale, que es el caso de El Salvador, que con el presidente Bukele, que hay una construcción importante, obra pública, digamos, se está reconstruyendo lo que se debió haber construido con la plata que se robaron. Pero aparte de eso no sabemos absolutamente nada, digamos. No hay nada, no hay una gran noticia que llame la atención. sí. Entonces vamos a platicar de El Salvador. ¿Cómo tú ves el gobierno de Bukele? Que muchos lo acusan de que es dictador. Dame tu Ujú. opinión sobre eso. Vea, bueno, la situación es que es una cosa interesante. La situación de los 5 países de Centroamérica es tan un poco diferente con respecto a unos de otros, ¿verdad? Sí, Hasta donde nosotros sabemos de la realidad de El Salvador, era las pandillas estas, ¿verdad? Que masacraban a la gente, extorsionaban, robaban, vivían a costillas de todo el mundo y para suerte de la población honrada de El Salvador, aparece el presidente Bukele, que por lo menos desde acá en Costa Rica, y esto yo lo he escuchado de, de varias personas y en los medios de Costa Rica, la gente ve con admiración lo que ha hecho Bukele, ¿verdad? Porque es una muestra de que el Estado como tal, con sus aparatos represivos, sí pueden acabar con la violencia. Lo que pasa es que no quieren porque probablemente las élites políticas y sus instituciones les beneficia de que haya violencia. Pero el caso de El Salvador es una prueba de que el Estado, el aparato político, el aparato represor, sí puede acabar con la violencia y sí puede acabar con este tipo de pandillas. Desde acá lo vemos, lo aplaudimos, se ve muy bien. No hemos llegado tampoco al extremo, digamos, de solicitar a nivel nacional, digamos, un estado de excepción, como en El sí, Salvador, ¿verdad? sí, Que se llegue a ese extremo, pero sí se ve muy bien, digamos, se admira que hay gente que aplaude lo que ha ocurrido en El Salvador. Obviamente, la seguridad es un principio, pero no lo es todo, ¿verdad? El país tiene que ir por otras vías, por ejemplo, la educación, mm, que ya no se esté gastando tanto en Fuerzas Armadas. Hace poco acabo de ver yo nunca he estado en El Salvador, pero hace poco acabo de ver unos videos, digamos, de la celebración de la independencia de Centroamérica, que eso ocurrió, bueno, el 15 de septiembre, y en el caso de El Salvador, se queda uno impresionado porque los desfiles ya no son con niños, ¿verdad? Como se hace acá sí, bueno, en algunos otros países, sino que son las Fuerzas Armadas. Digamos, yo no sé hasta qué punto eso es beneficioso para la población, para un niño estar viendo en plena desfile 15 de septiembre que desfilen tanques y las Fuerzas Armadas. Yo no sé si eso es a lo que quiere aspirar, digamos, la población a un futuro. Yo creo que para el desarrollo obviamente se ocupan más que eso, más que la seguridad. Y eso El Salvador tiene que apuntar hacia eso, ¿verdad? Si quiere por lo menos reducir la pobreza, ¿verdad? Porque es un país que ha sufrido mucho, ¿verdad? sí. Entonces, en otras palabras, tenemos que tener los ojos puestos en El Salvador, a ver en el futuro cómo lo que ha sembrado Bukele, si da resultados, o a veces yo pienso, el día que Bukele no esté en el poder y llegue otra persona, sea de derecha o izquierda, y le dé libertad, saque de las cárceles a toda esa gente que está presa, yo creo que esa gente se irán a vengar y seguirán cometiendo pues crímenes en el país, ¿no? Claro, claro, pues esa es otra pregunta que bueno, que nosotros nos hacemos, o sea, esos delincuentes, esa gente no puede salir a la calle, o sea, porque cuando salen, como dices tú, o sea, van a ir a robar, a asesinar y a violar, a destruir el país. Y digamos, es un riesgo, esa gente literalmente, bueno, no sé cuáles son los planes a futuro de El Salvador como Estado, como tal, ¿verdad? Pero yo lo veo muy difícil que esa gente no salga a la calle y no vaya a hacer exactamente lo mismo.
Aquí hubo un caso acá en Costa Rica en donde creo que fue uno de los tenientes o generales del Comando Sur de los Estados Unidos que vino hace por lo menos más de 10 años y en aquel entonces creo que había un consejo de seguridad, digamos, con los primeros casos de narcotráfico. Y ese general, comandante, bueno, ese militar del Comando Sur de los Estados Unidos, decía que no solo para Costa Rica, sino para la región, que si el país no quería o la región no quería seguir sufriendo los problemas de inseguridad, asesinatos, narcotráfico, toda esta cuestión, ya debería estar presupuestando una buena cantidad de dinero para mantener a toda esta gente y además también para reprimirlos. ¿Por qué? Decía él, lo recuerdo muy bien, que eso salió una noticia, si lo vi en vivo, de que el ejemplo más claro era los Estados Unidos. Hay gente, hay población, hay un sector de la población que son estos delincuentes, que esa gente no tienen forma de cómo readecuarse. Ellos no van a cambiar nunca por más de que los metan 40, 50 Sí, años a la cárcel. Esa gente, decía él, la única forma es reprimirlos y aislarlos. Entonces, por ejemplo, si los estados o los países no invierten en represión, ya en violencia contra los que ejercen violencia, o no los sacan de circulación de la calle, entonces vamos a sufrir de todos estos problemas que ha sufrido Estados Unidos, porque esa gente no se pueden recuperar, ellos ya están mal de la cabeza. Entonces, un caso como el de El Salvador, de caso personal, yo me pregunto, o sea, ¿qué estará pensando la sociedad de El Salvador? ¿Cuánto tiempo van a tener a esos delincuentes en la cárcel? sí, Porque es un riesgo muy alto, o sea, sacarlos. sí. Yo te hago una pregunta, disculpa, yo te hago una pregunta. Tú sabes que yo soy puertorriqueño y que Sí, Puerto Rico es una colonia de los Estados Unidos. Muchos dicen que no quieren que Puerto Rico sea un país independiente porque no quieren que Puerto Rico sea una república bananera, dicen ellos, como otros países. ¿Puedes darme tú una opinión sobre eso? mira, del caso de Puerto Rico no estoy tan empapado del tema. Lo que sí es que tengo dudas, digamos, qué tan beneficioso o qué tan perjudicial sería para la población en general de Puerto Rico ya no pertenecer como Estado libre asociado a Estados Unidos, sino que tener ya su propio gobierno. ¿Será beneficioso? Lo primero lo que la gente piensa o pensaría es en el bolsillo, o sea, si esto me va a enriquecer o por lo menos Sí, me va a tener el nivel de ingreso, ya, y entonces hagámoslo, pero si esto me va a empobrecer, yo sinceramente dudo de que alguien tenga las suficientes hormonas para hacerlo, ¿verdad? ¿Cómo estaría en Puerto Rico sin esos beneficios, digamos, económicos de pertenecer a Estados Unidos? No lo sé. Supongo que perdería parte, digamos, de su riqueza en el sentido de que con Estados Unidos accede a mercados, a financiamientos, etcétera, etcétera. ¿Lo podrá lograr por sí mismo Puerto Rico, digamos, ese nivel de riqueza? ¿O se empobrecerá? No lo sé, pero creo que aquí lo principal y que a la gente le va a afectar es el bolsillo, ¿verdad? A todos nos parecen cosas muy buenas cuando decimos el ser independientes y toda esta cuestión, que qué bueno, pero cuando ya nos dicen, mira, es que vas a perder tanto, entonces ahí ya no es tan gracioso, ¿verdad? No lo sé realmente. sí. Hay que preguntárselo a la gente. Hay, sí, hay agrupaciones que están mirando hacia España o una reunificación de Puerto Rico con España. ¿Qué te opina de eso? Eh, Mira, del tema de la reunificación, aunque yo creo, digamos, en el mundo hispano, porque el hispanismo tiene una forma de ver el mundo diferente, no tan materialista como el mundo anglosajón y otras poblaciones. Lo cierto es que yo no veo posible una reunificación, o sea, no sé exactamente el caso de Puerto Rico, no me imagino a la población, a los puertorriqueños cambiando a Estados Unidos por España, porque veámoslo sinceramente, o sea,
cuando hablamos de hispanismo no estamos refiriéndonos a la España de la actualidad. Cuando hablamos de hispanidad, estamos refiriéndonos a la España del siglo XV, del siglo XVI, que era una potencia. Pero hoy en día, a pesar de que España tiene un mayor PIB que nosotros, que la región, que Hispanoamérica, aún así España no es, digamos, el jardín del Edén. España Sí, tiene problemas serios con el socialismo, el separatismo. Parece que han parado el terrorismo, pero yo no me imagino, digamos, a un puertorriqueño en general tratando de cambiar la estabilidad económica de Estados Unidos, que Estados Unidos ofrece, por la inestabilidad política que tiene España, que no puede ya casi que ni controlar a sus mismos separatistas. ¿Me explico? Entonces, yo esos, digamos, en eso sí soy un poco, o caeré mal, digamos, o seré molesto, porque yo el unionismo o la reunificación no la veo posible. Primero porque ya nosotros, ya se forjaron las identidades nacionales, o sea, ¿cómo vamos a unir la identidad nacional puertorriqueña o de otro país con la española? A pesar de que tenemos raíces en común, pero España, la de hoy en día, no es la del siglo XVI, como tampoco decir de que la Grecia de hoy no es la de hace 2500 años. sí, sí, Los helenos, o sea, ha decaído mucho, igual el Imperio Romano. Por ejemplo, acá, sabemos, por ejemplo, de que el mundo argentino o la argentinidad admira demasiado al mundo latino, al mundo italiano, al mundo alemán. Pucha, pero Italia es un país pobre en la Unión Europea junto con España, es de los que menos producen. Entonces, digamos, mucha es pura ilusión, ¿verdad? Ilusión de un pasado, obviamente, por ejemplo, en el caso argentino, sí, Italia, sí, pero Italia fue un imperio hace 2000 años. España fue un imperio hace 500 años. Hoy en día no son lo mismo. Hoy en día, inclusive, ocupan los últimos lugares en la Unión Europea. Entonces, digamos, creo que hay mucha, digamos, no sé si ignorancia o no, pero hay mucha ilusión. Y creo que hay un cuento que dice que uno siempre ve más grande y más bonito el pasto, el del vecino, que el de uno mismo, sí, ¿verdad? sí, así dicen. Entonces, sí, entonces, de esa es la forma en que yo siembro mis dudas, digamos. También había un tema, digamos, ahora que estás hablando de reunificación, por ejemplo, el presidente Bukele ha hablado de la reunificación de Centroamérica. Yo eso no lo veo posible. Han pasado 500 años y se ha forjado una identidad muy diferente, aunque tengamos raíces en común, muy diferente en los países de Centroamérica. Yo imagino que eso es la tónica en Hispanoamérica, en el mundo hispánico. eh, Tenemos raíces en común con España y todo. Vemos el mundo de forma similar, pero eso no significa, digamos, que podamos convivir como un solo país, como una sola nación. Eh, yo sinceramente tengo mis dudas. Sí, sí, yo te comprendo. Sí. Bueno, Homer, te doy gracias por haber participado aquí casi una hora platicando sobre Centroamérica. Pues, ¿qué te puedo decir yo? Agradezco pues tu opinión porque es importante para mí, siendo que tú vives en Centroamérica, entonces nosotros pues necesitamos saber pues cómo le va a ustedes. ¿Sí? Claro, claro. Ahora hay unos problemas, bueno, me imagino que ya está terminando el problema, pero que nos quedamos sin hablar sobre el problema del narcotráfico, sobre el tema de la unificación centroamericana, el problema de las visas, etcétera, etcétera. Es un tema bastante amplio eso. Sí, es bastante amplio. El problema es que ya yo a las 12 tengo una entrevista con otras personas y el tiempo lo tengo limitado, Claro, pero claro. te voy a invitar a otra ocasión para que platiquemos libremente ahí sin tener que fijarnos en el horario y pueda darnos más información sobre toda esa cuestión que me trae en estos momentos. Claro, claro, con mucho gusto. Pues nada, muchísimas gracias y pasa buen día y gracias por todo, ¿sabes?
Te lo Gracias. agradezco y el público que me escucha te lo va a agradecer. Estamos transmitiendo de la emisora La Voz de Borinquen y también por el canal La Voz de Borinquen de YouTube. Claro, con Muchísimas mucho gusto, un gracias y placer. nos vemos y hasta luego. Hasta luego. Chao.